Cuando Daniel tuvo la amabilidad de invitarme a poder participar aquí con todos vosotros, me planteó este tema de decir, realmente, ¿dónde está la clave del éxito, en este caso concreto, y en el que yo quiero un poco exponer, de las series españolas, ¿no? Pues probablemente yo, si lo supiera exactamente, no estaría aquí, ¿eh? Estaría vendiendo series sin parar e intentándolas hacer. Pero en cualquier caso, esto me invitó a reflexionar, a intentar entender el porqué, a intentar profundizar, intentar por qué, ponerlo todo en contexto y mirar hacia atrás en el tiempo que llevo ya en ese sector, que son muchísimos años, y ver cómo esto ha evolucionado, dónde hemos llegado hoy, que sería un punto de partida, para ver si entre todos podemos sacar algunas conclusiones. A partir de ahí, ¿qué es lo que me parece relevante respecto a lo que son auténticos skills de cara a la creación del contenido? Que no solamente es la creación del contenido en un ámbito de talento creativo, sino que el talento es creativo y es un talento de gestión, como decía antes Damián. Y, por último, pues contaros la experiencia de lo que estamos viviendo en cuanto a modelos de producción que nada tienen que ver con lo que se hacía antes y que ahora nos llevan a pensar y a formar empresas, podríamos decir, porque manejan volúmenes importantes de facturación, volúmenes importantes de personal de todo tipo, de cualificaciones muy distintas y en ámbitos muy diferentes, pero que requiere una gestión permanente. Y, por último, el ser rentables y sostenibles para que podamos seguir haciendo proyectos. Dentro de ese contexto, yo me planteé esta presentación intentando ubicar lo que ha sido la evolución de la televisión desde los años 80 hasta la actualidad. Han pasado 40 años prácticamente y lo que es, de los 80 a 90, que es cuando más o menos empezamos, o empecé a arrancar, no había industria ninguna, no existía. No existían productoras, había cadenas de televisión, pero cadenas muy controladas, por lo tanto, no había muchas ventanas, término que actualmente es tremendamente conocido para todos, pero entonces no existía. Y esto pasaba en España y en toda Latinoamérica, donde el único referente que teníamos era el modelo norteamericano. Es decir, Estados Unidos sí hacía televisión, había una industria y había productoras porque la legislación lo había hecho exactamente al contrario de lo como hicimos en nuestro caso en España. A partir de los años 90 empezó a abrirse. ¿Y empezó a abrirse por qué? Porque se empezaron a conceder nuevas televisiones. Pasamos de las televisiones públicas, con las que todos habíamos empezado, a televisiones privadas con intereses en grupos de comunicación. Esa apertura significó que la industria empezaba a avanzar. Y empezaba a avanzar en un modelo en el que tenía la sartén por el mango, el que mandaba realmente, era el que tenía la ventana, el que era capaz de distribuir un contenido. Y al final, los que producíamos los contenidos éramos prestadores de servicios. Por lo tanto, no teníamos IP, propiedad intelectual sobre nada. Hacíamos un esfuerzo creativo, hacíamos un esfuerzo económico, hacíamos un esfuerzo de riesgo, hacíamos un esfuerzo de producción ejecutando lo que luego se veía y al final eso desaparecía. Por lo tanto, había que volver otra vez a empezar de cero y arrancar con el proyecto. En esa época, empezamos a entender lo que era la producción. Yo recuerdo perfectamente cómo fuimos aprendiendo, como decíamos antes, aprendíamos haciendo y nos equivocábamos, pero era la única forma de aprender. Buscábamos como referencia lo que se hacía fuera de España y viajábamos a Latinoamérica, hicimos coproducciones en Argentina, en Colombia, en México, donde trabajamos con TV Azteca y con Televisa, y yo creo que se produjo un intercambio de conocimiento, un intercambio de maneras de hacer, que sin duda enriquecieron en un lado y en otro, y al final nos íbamos quedando cada uno en esas experiencias con lo mejor que íbamos aprendiendo. En aquellos años, tuve la suerte de participar en series como Médico de Familia, que fue un hito que funcionó muy bien. Anteriormente a eso habíamos producido El Gran Juego de la Oca, con lo cual el Juego de la Oca viajó muy bien por todo el mundo, porque fue un salto importante, con lo que significó en un programa de entretenimiento, poner espectáculo. Era el espectáculo de entonces, que era en el año 91 y 92, eran pruebas eran muy espectaculares con la piscina, los concursantes se colgaban y había una cierta situación de emoción o peligro, ¿no? Esa fue una experiencia donde en aquellos años trabajábamos también los diferentes géneros. Pasábamos de una
serie como era Médico de Familia, donde bueno, pues, era una serie familiar, absolutamente blanca, intentaba abarcar todos los targets, y fuimos evolucionando e hicimos una sitcom. Y la sitcom es Siete Vidas, que era 45 minutos de comedia inspirada en los modelos absolutamente americanos, con independencia de que los formatos en España nunca cumplen ningún formato internacional. Es decir, una sitcom son 25 minutos por formato y nosotros somos capaces de hacer 50. Por lo tanto, su grado de eficacia desde el punto de vista de audiencia deja muchísimo que desear. Y luego, por último, nos encontramos en una siguiente etapa, después de haber hecho ese aprendizaje, es decir, no éramos productoras, empezamos a producir y aparecen muchas más ventanas. Todo eso supuso una gran experiencia que tuvo un punto que a mí me parece relevante de inflexión. Ese punto es cuando la crisis mundial que se produce entre los años 2008 y 2012 fundamentalmente, significó que el modelo de las productoras audiovisuales, donde había una integración de todas las actividades dentro de esas compañías, es decir, se integraba talento, se integraba guionistas, se integraban gestores, se integraban showrunners, se integraban productores ejecutivos, maquilladores, diseñadores. Había de todo, con lo cual eran estructuras tremendamente grandes. Cuando viene una crisis importante, aquello no es sostenible y explota. ¿Y eso qué significa? Que a partir del año, pues a partir de ese año 2012-2013, se empieza a atomizar, empiezan a aparecer células creativas de gran talento que habían estado dentro de grandes productoras europeas, latinoamericanas, y que empiezan a florecer, y a florecer con una ambición sanísima, una ilusión tremenda, porque sean capaces de llevar a cabo las ideas, los proyectos y las ilusiones que tienen y al que le han dedicado muchísimo tiempo. En ese contexto es cuando se ha producido un cambio brutal en los tres términos que aparecen ahí reflejados, que es el guión, la producción y la distribución, que serían tres ejes fundamentales en los que pivotar de cara a los nuevos enfoques que queremos abarcar. Esos tres elementos son un guionista. Cuando nosotros, para que os hagáis una idea, empezamos a escribir y a producir Médico de Familia, no sabíamos dónde encontrar un guionista. No existían guionistas, no existían. Eran americanos, entonces no había formación, no se habían formado, no sabíamos cómo hacerlo. Y bueno, pues metiendo gente con talento, gente que fue aprendiendo, que manifestaba auténtico entusiasmo, dedicación y esfuerzo, fuimos construyendo ese conocimiento y esa forma de hacer, donde se empezaron a utilizar términos que entonces no existían, como hacer una Biblia de una serie de ficción. No era un término nada común. Hablar de formatos entonces tampoco era nada común. Ahora parece que todos sabemos de formatos y todos sabemos de lo que son las Biblias y entender en profundidad los personajes que componen cualquiera de las series que todos somos aficionados y vemos, ¿no? Pero eso es fruto de esa evolución. Y cada vez más, después de aquella crisis a las que hacía referencia, el guionista, que ya empieza a ser muy relevante. Muy relevante, y yo defiendo una teoría de la que estoy absolutamente convencido. Creo que el éxito de una serie en torno entre el 75 y el 80% depende de un magnífico guión. Es decir, un buen guión se puede producir con menos medios, un mal guión no lo levanta ni el mejor actor ni el mejor casting del mundo. Por lo tanto, el tema del guión es fundamental. Si no hay una historia, no existe absolutamente nada. Pongamos realidad virtual, efectos especiales o lo que queramos, aquello no funciona. Por lo tanto, este es un poco el espectro en el cual se ha desarrollado esta industria y es para que la entendamos. Hemos nacido hace 40 años, no sabíamos hacer prácticamente nada, hemos ido aprendiendo haciendo, hemos ido mejorando, hemos tomado referencia, hemos intercambiado conocimiento, como aquí lo que pretendemos hacer también en Mediamorfosis. Entonces, todo ese periodo ha servido para que hoy seamos capaces de ser entre todos punteros y referentes en contenidos de ficción en el mundo. Entonces, reflexionando, digo, este es el contexto. ¿Qué me parece a mí relevante de cara a cómo construir series o cómo construir programas también de entretenimiento que funcionen? Decía Steve Jobs que necesitamos criterios editoriales más que nunca. A mí me parece una verdad inmensa.
decir, al final da igual el criterio, pero hay que tener un criterio, hay que tener un punto, hay que tener un eje, hay que saber un porqué. Y eso hay que defenderlo. No vale todo. Me imagino que aquí, en todas las propuestas que hay de speakers, hablaréis de 1000 temas de noticias, de las fakes, etcétera, etcétera. Hay que tener criterio. Las historias han de ser humanas y son historias universales. El amor es universal, los celos son universales, la familia es universal, el odio, la envidia, es universal. Todo lo que conmueve, todo lo que se entiende y todo lo que emociona es lo que funciona, que es fácil decirlo aquí. Luego hay que hacerlo, hay que escribirlo y hay que ejecutarlo. No hay nada más fascinante, no sé si os pasa a vosotros, yo soy un auténtico fan de las series, las veo todas, primero porque me apasiona y además yo creo que porque si me dedico a este negocio, el mínimo que puedo hacer es saber de lo que hablo o entender de lo que está funcionando y no está funcionando. Y realmente no hay nada más fascinante que meterte en una historia de una serie de ficción o de una película y que sea capaz de cautivarte y transmitirte emociones de risa o de llanto, pero emociones de verdad. Y eso es una cosa que a mí personalmente me parece tremendamente difícil de conseguir, pero que entiendo que una vez que se consigue, automáticamente te lleva al éxito. Los espacios han de ser identificables. Yo creo que una de las claves, por ejemplo, de La Casa de Papel, y que ha funcionado muy bien, es que no hay un espacio, no es Madrid, no es Barcelona, no es México, no es DF, no es Buenos Aires, no es Bogotá, no es nada. Puede estar en cualquiera de los sitios. Es absolutamente asemejable, asumible por cualquiera de los espectadores que lo está viendo. Aún le queda el reto, es decir, aún nos queda un reto que me parece relevante, que es el conseguir que productos como La Casa de Papel sea capaz de entrar en Estados Unidos, donde, bueno, ese es el gran salto. No sé si vendrá por el doblaje o no, que luego podríamos hacer una reflexión al respecto, pero sin duda es uno de los grandes saltos que se podría dar en la industria. Y luego me parece relevante también, hemos hablado de las historias humanas, universales, hemos hablado de las localizaciones y me parece muy relevante también meterle un componente empresarial a lo que aludía antes Damián, ¿no? Un componente empresarial en el sentido de que son importantes las alianzas. Yo soy muy escéptico porque creo, o me he encontrado muy pocas veces en mi vida, a profesionales que sean Leonardo da Vinci. Es decir, no todos sabemos hacer de todo. Y el éxito está en la conformación de equipos multidisciplinarios que apalancan todo ese conocimiento de todos y somos capaces de construir proyectos ganadores. Por lo tanto, las alianzas son buenas, generan tamaño, generan buena relación, generan empatía y además multiplican el valor de cada uno en un proyecto en común. Además, la importancia que yo le doy a las personas. Es decir, este negocio sin personas no existe. Podemos hablar de tecnología, podemos hablar de realidad virtual, de 4G, de 5G, de 4K, pero al final siempre tiene que haber personas haciendo todo esto. Por lo tanto, la preparación, el trabajo en equipo y la formación son vitales para conseguir alcanzar logros y alcanzar esos éxitos que son cuando alguien ha sido capaz de generar una historia con un grupo de gente, esa historia la han escrito, luego la has vendido, se ha producido y ha tenido éxito, es una cadena de valor de verdad que a mí me parece que es el formato de la felicidad. O sea, hay muchos formatos, pero el de la felicidad consiste en eso, ¿no? Identificar una historia y que al final esa historia viaje por el mundo entero y que la gente, sin saber que tú te dedicas a esto, te diga, hay una serie espléndida que no puedes dejar de ver. Bueno, y casualmente esa es la serie en la que tú has trabajado. Me parecen claves relevantes, yo he marcado aquí, no pretende ser una relación exhaustiva, pero sí, el mundo del entretenimiento y la ficción son distintos. Yo creo que toda la exposición que ha hecho Carlos con respecto al entretenimiento y en un tema tan concreto abre mucho los ojos porque es la transformación que se está dando entre la televisión lineal frente al resto de televisiones y sin duda va por donde él nos lo ha explicado. Y la ficción tiene mucho que ver con lo que hemos dicho, historias, 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 más equipo, más ejecución. Si no hay eso, no va a haber nada. Y si toco los sentimientos, triunfaré.
Cada vez trabajamos más con conceptos de internacionalización. Es decir, no vale, los mercados son muy pequeños y los costes son muy grandes. Producir una serie importante cuesta mucho dinero. Que en mercados como los nuestros, si se tienen que pagar solo con los recursos de ese mercado, no hay retorno, por lo tanto no es sostenible, por lo tanto no se compra. ¿Entendido? Entonces, sí es importante esa visión que cada vez es más global y cada vez nos está aportando más. Y yo, si todos, bueno, cualquiera que tenga un conocido que esté relacionado con este mundo y en estos aspectos, siempre hay esa reflexión. Buscamos historias que viajen. Viaja mejor el thriller, viaja bien el terror, viaja mal la comedia, también tiene costes distintos. Bueno, todos sabemos un poco de eso, pero que tengamos esa mentalidad. Somos internacionales y somos globales. Hay que intentar pelear por capitalizar la IP. Eso ha despertado de pasar, como os explicaba al principio, de ser un prestador de servicios a ser un productor de verdad. Ese nivel de producción significa que el nivel de riesgo aumenta, pero al mismo tiempo capitalizas ese esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene un retorno a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas más ventanas, porque abordo más territorios, porque empiezo a cortar poquito el jamón, poquito a poquito, y al final acabo recuperando y tengo un activo dentro de lo que es el balance de mi compañía. Por lo tanto, buscamos esa IP y peleamos por ella. Para eso hay modelos que luego veremos en un minuto a cuáles me refiero. La captación y la fidelización del talento. El talento, como decía, no es solamente el talento creativo, que es muy importante, sino también el talento de gestión y el talento en la música y en el talento en la producción y el talento en el vestuario y en el talento en la decoración. Eso es talento, aglutinarlo, captarlo y fidelizarlo. Y la captación y la fidelización se producen en empresas. Quiere decir que las empresas tienen que tener un estilo de dirección. Tienen que tienen que transmitir sus valores. Estamos en Mediamorfosis y Mediamorfosis es un producto creado por Damián, al cual conozco hace muchos años, y se destila y se ve lo que es Damián. Si no fuera, sería una cosa distinta, seguramente, si lo hiciera yo. Por lo tanto, en las empresas sí hay una serie de componentes y de culturas empresarial que atraen o no desatraen. Es decir, no solamente atrae el dinero, no solamente atrae la retribución. Hay atractivos empresariales que no son cuantificables y que son importantes porque eso hace que puedas generar un equipo que se encuentre tremendamente a gusto y que funcione muy bien. Y esa es una manera de fidelizar distinta a la puramente económica. Además de que es importante y cada vez más, y lo habréis visto en cualquier tipo de sector, el tema reputacional, ¿no? Pues entonces ligamos los temas de valores, los temas empresariales, con los temas de transparencia y los temas de reputación. Con lo cual son aspectos tremendamente relevantes. Tenemos que crear empresas, las empresas atraen talento. Cuando uno se encuentra en un ecosistema laboral cómodo, enriquece de manera importante. Y entonces, al final, ¿cuándo conseguimos una buena reputación? Cuando hacemos las cosas bien, cuando somos transparentes, cuando hablamos de verdad. Son términos que aquí a lo mejor suenan un poco extraños, hablando de producción, pero yo os digo por mi experiencia, yo soy un tipo ya entrado en años, como podéis observar, y os digo por mi experiencia que son aspectos que tienen un valor brutal, brutal, que te hacen en la vida crecer mucho. ¿Qué ha pasado? Una eclosión. Fijaros, de dónde estábamos, en lo que hemos visto, de este contexto, cuál es lo que entiendo que son los valores, la cantidad de clientes. Si os pongo los clientes que había cuando nosotros empezamos, probablemente, vamos, a lo mejor lo dejaba en blanco casi. Bueno, pues ahora de repente hay esta explosión. Entonces, como veis, bueno, pues el tener más clientes para los que nos dedicamos a este sector es importante. Luego veremos el cómo, cómo accedo a esos clientes, cómo les vendo a esos clientes, qué buscan esos clientes, cuáles son sus estrategias. Por el momento tengo más clientes. Yo antes podría hablar con los 2 clientes todos los días 10 veces. 10 veces. Por lo tanto, no es retail, no es el que vende Coca-Colas, que tiene clientes infinitos, ¿vale? Transformación importante y es simplemente enunciativo para que veamos todo este aspecto hasta dónde puede llegar.
Y ante esta foto de múltiples clientes, reflexionando de cuáles son sus estrategias, es decir, qué están pensando y en qué convergen todos ellos. Siempre están detectando tendencias o creándolas. Fijaros, por ejemplo, cuán pionero ha sido HBO con respecto a las series. Empezó con Los Soprano, que cada vez que se emitía en una televisión abierta no funcionaba. Y todos los que nos gustan las series decimos, es una serie de culto. Siguió con Juego de Tronos, por ejemplo, y como siempre, ahora mismo nos tiene sorprendidos con Chernobyl, por ejemplo. Serie absolutamente fascinante, pero atrevida, valiente, disruptiva y distinta. Por tanto, van creando tendencias, van marcando líneas y ahora os marco un interrogante. HBO se lo ha quedado a AT&T, que es una cablera de telefonía. Veremos cómo influye ese cambio cultural o esa diferencia de valores respecto a las compañías y cómo afecta eso a que sea el HBO que conocimos o el HBO nuevo que surja de todo esto. Bueno, hablaba antes también en su presentación Damián del time to market, ¿no? Pues definir ese time to market es importante. O te pasas de frenada o te quedas corto. Entonces, ellos, en ese sentido, están tremendamente involucrados, también nos lo ha comentado Carlos, y bueno, que lo tienen muy, muy en cuenta. Se han dado cuenta también de la importancia de producir localmente. Es decir, a la gente, es decir, nosotros vemos Netflix o vemos HBO o vemos Amazon Prime y Amazon Prime está produciendo localmente en cada uno de los países donde tiene presencia. Y aborda temas locales que probablemente viajen peor. Por lo tanto, está pensando en un mix de producto, un mix más internacional frente a un mix local, porque también su negocio es crecer en abonados. ¿Vale? Lo digo para que lanzo estos highlights para que entre todos podamos pensar hacia dónde van todas estas tendencias. Pongo aquí lo del reto de Estados Unidos, ¿no? Realmente ese es el reto, ser capaces de producir algo y que la industria americana lo acepte o el público americano lo acepte. Yo creo que es un tema de doblaje. El día que consigamos actores que doblen bien el inglés, será definitiva nuestra entrada. Ya lo veremos, ya lo veremos. Captando talento. Hablamos de captación de talento. Fijaros cómo ahora mismo tanto Netflix como Apple, a Shonda Rhimes o Murphy, el de Glee, o a Oprah o a Spielberg, los están incorporando. Quieren sus productos en exclusiva. Indudablemente son apuestas tremendamente caras, son apuestas muy agresivas, tienen un componente de comunicación envidiable y, sin duda, bueno, pues hacen que el nivel de exigencia de cada uno de ellos y la competencia sea brutal. Fijaros eso lo que significa a nivel de subasta y a nivel de mercado. Y, por último, he analizado las cuentas de resultados, cosa que yo tengo ese componente que sí me divierte, probablemente no sea aquí el foro, pero para resaltar la importancia que tiene el contenido con respecto al resto, junto con el marketing son el 80% de lo que se gastan generalmente las plataformas. Que Netflix es mucho más claro. Si analizáis un poco cuál es su evolución, cuáles son las entrevistas, cuáles son sus puntos y sus ejes de crecimiento, fundamentalmente es contenido y publicidad. Lo demás viene después. Pero son en estas proporciones. O sea, no es un 30-30, un 20-20-20. Es así. Como ejemplo, es nada, simplemente para que veáis un poco los datos de arriba que ha publicado Netflix, que me llamaron mucho la atención. Vemos como de 365 millones en el año 2015 pasamos a 6.000 millones y de 6.800 a 14.000. Pero lo que es relevante es el contenido original. Es un crecimiento del 1.500%, para que nos hagamos una idea. Es una barbaridad frente a lo que es el contenido de comprar los derechos. ¿Por qué? Porque también a Netflix le importan la IP. También quiere tener IP en su balance, porque ahora con la fusión de Disney junto con Fox, los contenidos se los van a llevar a su plataforma y de esa cantidad que aparece en las columnas de rojo van a desaparecer y le va a hacer menos competitivo. De ahí la importancia del contenido, una vez más, a través de un mero gráfico. Y son cantidades relevantes. Si sumamos las cantidades que el resto de operadores están invirtiendo en contenidos, estaríamos hablando de cifras absolutamente desorbitadas. Quería marcar esto porque quiero resaltar el papel de las productoras.
No vale que las plataformas se conviertan en productoras y aglutinen ese talento del que hemos hablado antes. Las productoras son pieza clave, porque el talento no es en sí mismo. Es decir, la capacidad de producir, vuelvo a lo que decía al principio, es una capacidad de aunar esfuerzos, aunar talentos multidisciplinarios y llevarlo a la ejecución. Por lo tanto, defiendo y creo, y estoy absolutamente convencido, que el papel de las productoras, a partir de ahora, tiene que ser relevante, es relevante, y saltarlo y no trabajar a través de ellas no sería bueno para ninguno. He traído aquí una referencia de lo que son los modelos de negocio. Modelo de negocio, no, cuento la experiencia que desde ONZA estamos teniendo en diferentes producciones, para que veáis la complejidad. Simplemente con la aparición de tanto logo y tanto player a través de un producto, que serían el Ministerio del Tiempo, Pequeñas Coincidencias, Hernán el Hombre y otros proyectos que están en desarrollo, como veis, cómo hemos configurado modelos distintos con un componente fiscal, que serían las AIES, que son asociaciones de interés económico, componentes de inversores externos que tienen una rentabilidad porque les apoyan la legislación fiscal de cada uno de los países donde trabajamos, y luego ya pues vemos en el Ministerio del Tiempo cómo es un producto que nosotros conseguimos vender en Televisión Española y que coproducimos entre ONZA con Cliffhanger, que es el creador de la serie, es el showrunner. Por lo tanto, se dan en este caso pues esas circunstancias de que desde ONZA trabajamos con talento distinto en cada uno de estos proyectos. ¿Qué hicimos después y por qué entra Netflix? Entra Netflix porque queremos que la serie siga creciendo, y para seguir creciendo requiere un incremento presupuestario. Y lo convencimos a Televisión Española para que vendiera la ventana de pago y sobre ese incremento y ese pago construir una producción mejor, de mayor calidad, con más recursos. Y esa es la figura. Estamos en estos momentos produciendo la 4ª temporada del Ministerio del Tiempo. Un segundo modelo sería el de Pequeñas Coincidencias. Pequeñas Coincidencias es una serie que se emite en Amazon Prime y que ha comprado los derechos en abierto Antena 3. Lo producimos con A3 Media Studios, que es la productora de la cadena de televisión, Medio Limón, que es el guionista y el coproductor junto con su mujer, que es la protagonista de la serie, Prime Video, que es el que compra los derechos, y ONZA. A partir de ahí repartimos nuestra IP y formamos parte de algo que está ya en producción de 2ª temporada. Es una comedia romántica blanca y que, pues hasta ahora está funcionando bastante bien. El modelo de Hernán Cortés, donde yo creo que con Fidela, CEO de Dopamine, y con Gonzalo Sagardía, mi socio, lo explicarán mucho más en detalle, pero es un modelo en el que ONZA junto a Dopamine venden a Prime Video, y sobre eso hemos construido una sociedad conjunta para sacar adelante este proyecto, que es un proyecto de los que realmente merece la pena hacer y de los que me siento tremendamente orgulloso. Yo creo que os va a gustar, no tengo ninguna duda, ninguna duda. Y luego están los proyectos que están en desarrollo. Hemos puesto en marcha 3 proyectos en desarrollo, que son los originales, tanto con Prime como con Netflix. Es trabajar para ellos, son proyectos muy, muy grandes, nos ayudan a hacer gimnasia, que la gimnasia tampoco está mal, aunque se lo queden todo, no está mal, primero porque empiezas a generar una confianza, porque demuestras que sabes hacer las cosas y porque si las cosas salen bien, una cosa bien hecha llama a otra bien hecha. Por lo tanto, seguimos invirtiendo en este tipo de modelos y yo creo que aquí abarcamos prácticamente todo lo posible. Yo, agradecer de nuevo el poder estar aquí, haber compartido este momento con vosotros y encantado de que me animéis, me forméis y me ayudéis a seguir pensando. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias, José Mari. Gracias. Aquí. Vamos a conversar un ratito. Aquí al centro, por favor. Bueno, mientras van pensando sus preguntas y vamos acercando los micrófonos, me pongo en la piel de un productor latinoamericano, que es lo que soy. Yo también. Tú también. Desde territorios y mercados más pequeños, ¿se puede reproducir este modelo de negocio de la misma manera o hace falta estar en mercados del
transporte de México o de España para poder encarar este tipo de proyectos? No, yo creo que son perfectamente encarables, en el sentido de que si el origen, y vuelvo otra vez al término talento, ¿no?, de la creación de ese guión, de esa historia, que tiene todos los componentes de los que hemos hablado, no sé, surge en cualquier sitio, construir a partir de ahí y buscar un socio, un proyecto que sale de Argentina, un proyecto que sale de Uruguay, un proyecto que sale de Ecuador, y ese será una pieza y un pasito a construir un proyecto mucho más grande. Eso es lo que tiene que ver con el ser capaz de crear una buena historia, ser capaz de que esa historia llegue a alguien que le resulte atractiva, que se suba a ese carro e ir sumando ruedas a ese carro hasta que se configura el carro completo y puede andar. Bien, es muy interesante lo que vos explicabas del concepto de viajar, de que un contenido internacional, o que pretende serlo, hable de tópicos generales y globales. Ahora, en cuanto al rol de las televisoras abiertas, ustedes estuvieron produciendo el Ministerio del Tiempo con Televisión Española y, si no me equivoco, en Hernán Cortés participa de alguna manera TV Azteca. ¿Es correcto? Bueno, la productora no es TV Azteca, la productora es Dopamine, que es una empresa del grupo Salinas de Azteca, pero no es TV Azteca. Okay, Luego TV Azteca peleará por pagar la ventana en abierto. Ok, la pregunta es esa. En este modelo de negocios, la televisión abierta tradicional, ¿cómo articula? ¿Qué lugar le queda a la cadena tradicional de televisión? Le quedan dos aspectos fundamentales. Uno, cuando quiere liderar un proyecto y ser coproductor, que es una posibilidad, y otra es comprar un pase ajeno. Es decir, igual que compra Shameless o compra Juego de Tronos, pues que compre una serie en la que lo que compra es pase y no compra propiedad intelectual, ni entra a formar parte de sus activos. Lo que compra son derechos de emisión, que es lo que, por ejemplo, ha ocurrido en Pequeñas Coincidencias. Pequeñas Coincidencias lo produce A3 Media Studios, que es una sociedad independiente de Antena 3, que es una televisión en abierto en España. Esa sociedad vende, junto con los que conformamos esa sociedad, que serían Medio Limón, Onza, y se lo vendemos juntos a Antena 3 y le vendemos X pases durante X años. Bien, vamos a preguntas. Aquí, Gerardo. José María, yo te quería preguntar también desde el lado del productor. Hay un fenómeno nuevo, que es que los grandes canales o corporaciones forman sus propias casas productoras. Por ejemplo, Viacom International Studios. Turner también se presenta como una casa productora. Dopamine es una sociedad separada, pero es parte de lo mismo. Este fenómeno de canales grandes convirtiéndose en productoras, ¿te parece que va a ser algo perdurable y es positivo para el negocio? ¿Cómo lo ves? Yo creo que le compiten mucho a las casas productoras. Yo coincido contigo. Yo puedo ser un poco osado, porque además puedo permitirme ya decirlo. A mí me parece que, de momento, como está planteado, es una huida hacia adelante. Es decir, es la búsqueda de nuevos negocios que sean capaces de sustituir al modelo tradicional de televisión en abierto, que no va a funcionar. Por lo tanto, de momento, son capaces de producir y van a seguir formando parte de las producciones con el, me permitís el término, chantaje, invitación, a decir que si no estoy dentro no lo voy a colocar en mi ventana abierto. Eso son las reglas del juego. Pero porque de momento lo que quieren colocar en abierto funciona. El día en que no funcione se les ha acabado el tema. Ya serán uno como los humanos. Bien, otra pregunta por aquí. Aquí delante. Después vamos a la otra, sí. Hola, buenas tardes. Esther Aduna, mucho gusto y felicidades de antemano por todos sus proyectos. Muy amable. Conozco a Fidela, es muy amiga junto con su esposo Carlos Lara. Tengo una duda respecto a este tema y una pregunta que hacerle. Estas grandes asociaciones de corporaciones como Televisión Abierta, como Televisa, como TV Azteca, que de pronto se van a asociar para hacer estas producciones como Hernán, lo están haciendo como una manera de sobrevivir ante la gran competencia de las plataformas como Netflix, como YouTube. Pero yo tengo una gran duda, ¿cómo le van a hacer con el tema de la velocidad? ¿Cómo producir estos contenidos que sean de calidad, pero competir contra la velocidad de las grandes plataformas que te suben cosas cada 5 minutos o estas gráficas tan impresionantes que presentó de Netflix? Bueno, yo creo que lo que son es decir, su cliente, o sea, son clientes para Netflix. Lo que están haciendo no es necesitan ellos hacer una plataforma. Yo creo que los contenidos de la televisión lineal en abierto van a ir cambiando de manera exponencial. Es decir, el otro día hablando con directivos de cadenas de televisión sobre
qué tipo de ficción funciona hoy, por ejemplo, en España, y solo funcionan ficciones dirigidas al público femenino mayor de 55 años. Pensemos en contenidos de ficción de esas características. Por lo tanto, todo lo que hay por debajo de ahí no funciona. Por lo tanto, no lo compran y dedican a hacer contenidos completamente distintos. El spin-off, ¿qué significa? Al tener esos estudios, significa que esos estudios tienen que empezar a producir contenidos con terceros que ya no van a poder vender a sus cadenas de televisión, sino que le van a vender a sus nuevos clientes, que son estas plataformas, que lo que quieren es que les demanden, lo que tendrán es que vender, pero es un tema de a ver quién vende más. Porque claro, como cada uno tiene su productora, más los productores que estamos en la calle, pues al final es la búsqueda de esas alianzas y ser capaces de vender, que es distinto a lo que es la industria americana. Es decir, Disney va a seguir produciendo con una maquinaria brutal. Con la fusión con Fox, pues ya son productoras, ya tienen contenidos. De ahí la autodefensa que está llevando a cabo Netflix con sus contenidos, en compra de ajena. Bueno, yo creo que va por ahí. Bien, ¿había otra pregunta por acá atrás? Aquí, por favor. José María, gracias por la plática súper interesante. Voy a entrar rápidamente a mi contexto para que me ayudes a entender cómo corregirlo en un futuro. Teníamos una serie que estábamos pitchándole a una televisora abierta de Estados Unidos, US Hispanic, Univision. No tenían el fondeo suficiente, nos fuimos a Netflix para buscar que apoyaran con la segunda ventana, obviamente, y entonces entramos en una disyuntiva muy importante en cuanto a quién se queda qué canal y quién se queda qué, si Univision también metía su OTT, si querían entrar a Pay TV, si querían meterlo a Unimás, y nunca logramos terminar de alinear porcentajes de inversión versus lo que se tenía que ceder de IP, y era una serie juvenil que entraba perfectamente bien para US Hispanic, para Latinoamérica, para México, y no terminamos de alinear eso. Y a pesar de que teníamos gran talento, venía Kenny Ortega, se había sumado gente muy importante, fotógrafo importante, productor importante, no terminamos de alinear, yo diría, los egos de las televisoras o los OTTs. ¿Cómo los alineas? Magia. No, seguro. Magia. Es decir, lo que te ha pasado a ti nos pasa a todos. Es decir, primero porque no hay criterios. Es decir, los criterios, los que hay, dependen de las personas y además son cambiantes. Es decir, el crecimiento de estas grandes plataformas han sido crecimientos vertiginosos que a nivel interno, a nivel de estructura, no hay. Detrás no hay una estructura que sea clara, que se pueda ver, que esté definida, que haya modelos de trabajo. Van saltando, como saltan de contenido. De repente un día te están pidiendo ficción juvenil, al día siguiente te viene terror adulto. Y dices, pero si te he traído la ficción en 5 semanas, ¿no? Pero es que ya no quiero eso. Y no puede cambiar, una tendencia no cambia en 5 semanas. Por lo tanto, yo creo que de la misma manera que nosotros estamos como productores aproximándonos a ese talento y a esas formas de hacer distintas, ellos también yo creo que también están aprendiendo haciendo. O sea, que no tienen la certeza ni la visibilidad, igual que tampoco la tenemos nosotros. Por lo tanto, trabajamos en un mundo complejo y, si me permites el término, un poquito caprichoso. Sí, camino al andar, ¿no? Vamos aprendiendo. Sin duda. José Mari, te quiero llevar para otro lado. Hay un tema que a mí me preocupa, esto es personal, es una pregunta personal. Las grandes plataformas que están comprando contenido y están motorizando la nueva industria, o el nuevo modelo de industria, van a comprar contenido que les rinda a esas plataformas. Pero ¿qué espacio van a tener hoy? Con la caída de las audiencias en las televisiones, los contenidos que no son comercialmente competitivos. ¿De qué manera vamos a tener una televisión cultural, educativa, que hable de las culturas locales de cada uno de nuestros países latinoamericanos? ¿Dónde van a estar esos contenidos? Hay muchas productoras pequeñas, medianas, que trabajan creando contenidos culturales, educativos. Ante la pérdida de audiencia de la televisión, si va a ser un señor de Netflix en alguna ciudad americana que va a decidir el contenido, ¿por qué le va a interesar una historia mexicana o colombiana que hable de determinados valores y que no necesariamente sea un éxito comercial? ¿De qué manera protegemos o qué espacio va a haber para esos contenidos? Yo soy un defensor de la televisión pública. Es decir, yo creo que la televisión pública tiene una misión. Lo que pasa es que muchas veces se utiliza como instrumento político, lamentablemente, cuando la misión de una televisión pública es precisamente atender esas minorías o esas tradiciones o esos aspectos puramente culturales que tiene que abarcar a la ciudadanía y en función del espectro de su población. Por lo tanto, lo que hay que es
establecer esas televisiones, tienen que hacer ese tipo de contenidos y tienen que regularlo. Perfecto. ¿Y crees que las televisiones públicas, que entiendo que tenemos que cuidar y proteger, tienen que también tener sus plataformas OTT o pueden articular con estas plataformas? O sea, ¿cómo? Porque si el cambio de hábito de la audiencia, si los adolescentes no miran televisión, aunque hagamos contenidos culturales y los pongamos en la televisión pública, los adolescentes no lo van a mirar. Bueno, lo pueden ver en la televisión a la carta también. Es decir, cada una de estas televisiones públicas tienen plataformas donde se puede acceder y se puede visualizar series, programas que han ocurrido, concretos, como lo puedes hacer a través de Netflix. Bueno, para mí también es muy interesante el rol que veo de Netflix trabajando con ustedes en el Ministerio del Tiempo, que es un producto que definitivamente está hablando de la historia y está acercándole a generaciones contenidos que no llegan y que en definitiva son también contenidos formativos, educativos, y es una televisión pública la que está articulando con una plataforma y con una productora. Pero bueno, es lo difícil, es decir, es intentar conseguir productos o contenidos divulgativos, formativos y que al mismo se entretengan. Ese es el reto. Nosotros estamos ahora abordando un proyecto, hemos producido un tema que a mí me resulta especialmente gratificante como profesional. Estamos muy empeñados en defender, y lo hemos hecho con Televisión Española, el proyecto de lo que llamamos la normalización de la discapacidad. Es decir, la discapacidad es una evidencia en muchos aspectos, discapacidad física, discapacidad mental, y sobre eso hemos trabajado en un proyecto que pretendíamos trasladarlo en una pantalla de televisión en abierto, en una televisión pública y que además la gente se lo pasara bien. Y conseguimos dos personajes que son entrañables, que es un síndrome de Down español, que el hombre ha estudiado magisterio y es profesor, y un discapacitado con una parálisis cerebral que tiene una limitación de movilidad muy severa. Y hemos construido una especie de road movie en cada uno de los capítulos donde van recorriendo diferentes lugares, donde van a comer en restaurantes de estrellas Michelin, donde al discapacitado le hacemos subir la Plaza de España con las escaleras en Roma. Y entonces, desde un tono de emoción y de risa, trascendiendo en lo que es trascendente y en conversaciones entre ellos de lo que no es trascendente. Entonces, eso me parece un ejemplo de cosas que a priori te pueden parecer lejanas, pero que si le metes el componente creativo del entretenimiento, se dispara. Excelente. Bien, última pregunta para José Mari. ¿Tenemos una pregunta más por aquí? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Podemos traer el micrófono? Aquí, en la segunda fila. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo y súper fan del Juego de la Oca, no me lo perdía desde niño, iba todo desvelado a la escuela y ahora Gracias, que estás Ricardo. en este mundo del contenido, me gustaría saber qué temas vienen para las series, o sea, 3 que nos puedas compartir de lo que ya se está produciendo, como que 3 temas. Bueno, no me lo sé, pero sí, por ejemplo, lo que le puedo transmitir es, como estamos permanentemente hablando, teniendo conversaciones, leyendo mucho, investigando mucho y teniendo conversaciones con directivos de las cadenas, que pasaba lo que decías tú antes, que es que muchas veces no saben lo mismo que nosotros. Hay una tendencia clara hacia el thriller, o sea, el thriller funciona muy bien, funciona bien y de hecho, si analizas las series que han ido funcionando, funciona el thriller. Luego las que son más atrevidas, más complejas, requieren de muchísima inversión. Es decir, si uno piensa, no, yo es que quiero hacer Juego de Tronos ya, y yo también quiero hacerlo, ¿no? Pero claro, cada capítulo cuesta lo que cuesta. Por lo tanto, los riesgos que se toman son menores. Luego tiene que ser un contenido que tenga un componente a nivel de guión más relevante que no a nivel de producción, con efectos especiales, ¿no? La fantasía, la transgresión, es decir, hay que ser innovador, ¿no? Y es lo que te acaba sorprendiendo. Y la dificultad y el atractivo de este negocio consiste en identificar eso, ¿no? Por lo tanto, es ver tendencias, ver hacia dónde van, ser osado, ser valiente y a jugarla. Un aplauso grande para José María. Muchísimas gracias, José Mari. Un lujo. Gracias.